hablar de un reciente informe que se ha publicado y que habla sobre la baja tasa de natalidad en la República Argentina. Este es un informe que se hizo a nivel Latinoamérica, pero habla puntualmente también de los números preocupantes que tiene la República Argentina. Y quien ha sido partícipe de este informe fue la doctora María Inés Pasanante, a quien le agradecemos por su tiempo, está en comunicación con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, ¿nos escucha? Sí, cómo no, buenos días, ¿cómo está? Ahí está, Dayana. Pero bien, doctora, muy bien. Aquí estamos Dayana, Esteban y Hugo para saludarla. Y bueno, consultarle fundamentalmente cuando leí el informe, advertí sobre los diferentes números que se han presentado que tienen que ver con los nacimientos que descendieron en la República Argentina en el año 2014. ¿Nos puede referir a algunas de esas cifras, doctora? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar quería aclarar que este estudio fue realizado por IFAM, ¿no es cierto?, que es la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia, y que fue coordinado por el Instituto de Ciencias de la Familia Austral. Yo pertenezco al Instituto para el Matrimonio y Familia de la Universidad Católica de la UCA. El instituto integra los institutos universitarios de América Latina, de manera tal que yo represento al Instituto Matrimonio y Familia de la UCA, y en ese carácter participé de este estudio. Bueno, efectivamente, como usted señaló, la Argentina registra una de las transgráficas más avanzadas de todos los países de América Latina. Esto tiene que ver principalmente el descenso de calidad y la tasa que es promedio de hijos por mujer. Efectivamente, entre el 2014 y el 2023, el número de nacimientos en la Argentina descendió aproximadamente 40%. En el año 2014 había aproximadamente 730.000 nacimientos, y en el año 2023, que es el último año del cual disponemos cifras, el número descendió a unos 460.000, o sea, hubo un descenso de un 40%. Y la tasa de natalidad en el 2014 era de 18 por 1000, y en el 2024 descendió al 9,9 por 1000, o sea, la mitad. Bueno, las causas son muchas, es un fenómeno complejo, pero en la Argentina coincide en ese año 2014 con una serie de medidas que se han tomado antinatalistas, que fueron tendientes a no favorecer la natalidad, sino todo lo contrario, a restringir los nacimientos. Pero bueno, eso no es la única causa. Hay factores económicos que influyen en la decisión de tener menos hijos o no tenerlos, pero también hay fundamentalmente, que me parece que es una cuestión cultural, que tiene que ver con los valores. Hoy día la sociedad actual es mucho más individualista, se privilegia más la realización personal y la gratificación que un proyecto de vida familiar. Uh-huh. Eso se viene notando ya desde hace varias décadas en otros países, los países europeos, ¿no?, donde comenzó este proceso de disminución de la natalidad. Bueno, la doctora María Inés Pasanante nos refería a algunos de los factores que influyen en la baja natalidad en la República Argentina. Doctora, repasamos algunos. Hay factores económicos, nos decía, también con algunas medidas antinatalistas, pero también tiene que ver con una decisión de una sociedad mucho más individualista. Sí, exactamente. Hay factores culturales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los valores, ¿no?, de una sociedad más individualista. Hola. Sí, la escuchamos excelente, doctora.
Sí, bueno, fundamentalmente, como les decía, es un tema complejo. En la Argentina, la caída más pronunciada de la natalidad se da a partir del año 2014 y esto coincide con una serie de medidas de corte antinatalista que no favorecen la natalidad. Pero también es un tema complejo que tiene que ver con valores que hacen a esta sociedad más individualista, que hace que cada uno busque más su propia realización personal que el proyecto de vida familiar. Por otra parte, esto coincide también con el aumento que ha habido en la Argentina de los hogares unipersonales, ¿no? Esto marca también un gran individualismo. Argentina tiene el porcentaje más alto de hogares unipersonales de los países estudiados de América Latina. Estos hogares representan el 24,6% del total de hogares en la Argentina y han aumentado de una manera tal que en 1991, de acuerdo con el censo de población, eran el 13% del total. En el 2010 llegaron al 17% y según el último censo nacional del 2022, los hogares unipersonales alcanzaron a ser el 24,6% del total de hogares. Esto también nos indica un poco la idea de, mayor individualismo, ¿no? Con respecto, en vez de, digamos, de considerar un proyecto de vida familiar. Sí, doctora. Por supuesto que en estos hogares unipersonales también hay personas mayores que viven solas, o sea, no se trata solo de jóvenes, pero lo cierto es que entre los jóvenes también. Doctora, ¿usted qué piensa? ¿Que esto es algo negativo o es algo... piensa que puede ser negativo para la sociedad esto? ¿Cuáles son sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias que podría tener la sociedad con respecto a esto. Bueno, la principal consecuencia a nivel de población es que la población envejece. Argentina, junto con Uruguay y Colombia, es uno de los países más envejecidos de América Latina. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el envejecimiento de la población? Es el aumento de la proporción de personas mayores. Pero ¿qué ocurre? Si ese aumento, porque se eleva la esperanza de vida, o sea, porque el promedio de años que se puede esperar vivir es cada vez mayor, no va acompañado de una alta natalidad, la proporción de los mayores en comparación con la de los niños, que nacen pocos, se hace cada vez más grande. Es decir, la pirámide demográfica se angosta en su base, que es donde están los grupos de edades menores, y se ensancha en la cúspide. O sea, la principal causa del envejecimiento de población es la disminución de la natalidad. Fíjense que actualmente en la Argentina la relación entre la tasa de natalidad y de mortalidad es 1:1, es decir, nace por cada uno que nace. Por cada persona que nace fallece una persona, de manera tal que esto hace que no solo envejece la población, sino que también el número promedio de hijos por mujer no alcanza para el reemplazo generacional. O sea, se considera que para que una población se mantenga y haya reemplazo de generación, tiene que tener una tasa global de fecundidad, es decir, un número promedio de hijos por mujer de 2,1. En la Argentina y en varios países de América Latina, ese promedio es por debajo de 2. En la Argentina es de 1,4. O sea, no se alcanza el umbral mínimo necesario para el reemplazo generacional. Y esto genera un consiguiente envejecimiento de la población. A esto ese es una de las características, digamos, una de las consecuencias principales del descenso de la natalidad a nivel de la población.
A eso se le llama, luego doctora, hay también consecuencias económicas, ¿no? Como por ejemplo, claro, disminuye la relación de población económicamente activa y población dependiente, es decir, los grupos de 65 años y más y de 0 a 14 años en relación con el grupo de población en edad activa, por ejemplo de 15 a 64, se hace cada vez más chica. A eso le llama, doctora, invierno demográfico, como lo mencionan en el informe. Claro, el invierno demográfico en realidad es una situación de la población muy sombría que está caracterizada por una serie de factores, entre ellos la disminución de la natalidad, la disminución del número de los matrimonios celebrados a una edad más tardía, los nacimientos que ocurren también a una edad más tardía y el consiguiente envejecimiento de la población, el envejecimiento de la población como consecuencia de todo lo anterior. Eso crea un panorama sombrío que, bueno, se lo llama con este concepto de invierno demográfico, porque, bueno, es una metáfora, claro, ¿no? La del invierno. Doctora, ¿se debe revertir esta situación? Digo, ¿hay que repensar entonces en revertir esta situación en Argentina? Bueno, es difícil de revertirla, pero creo que se puede trabajar a nivel de educación, es decir, educar a los jóvenes, a las nuevas generaciones para que tengan interés por un proyecto de vida familiar. Es decir, es mucho lo que se puede hacer a través de la educación y también a través de medidas que tendientes a favorecer la familia, digamos, y a fortalecer las medidas, las familias, es decir, políticas públicas o políticas públicas a favor de la familia, pero principalmente a través de la educación. Es como se transmiten valores, que se pueda transmitir la idea, digamos, del valor de la familia y del valor de un proyecto de vida familiar. Y además, doctora, acá me están diciendo los oyentes que tiene que ver con la situación económica también del país, porque dice, hoy traer a los chicos al mundo es muy caro, es difícil de mantenerlos y brindarle una buena calidad de vida, ¿no? Entonces algunos decían, no traigamos y no asumamos esa responsabilidad también, ¿no? Bueno, el factor económico influye, pero ese factor estuvo siempre, porque si usted piensa en nuestros abuelos o en nuestros, no sé, antepasados, todas las familias cuando se constituyen, cuando los matrimonios jóvenes, cuando empieza, siempre el tener hijos implicó, digamos, un costo económico, ¿no? Ahora, la cuestión es si ese costo económico lo quieren asumir los jóvenes o si prefieren, digamos, gastar en otra cosa. Se privilegian los viajes, se privilegia la vida cómoda, la gratificación personal. Eso está por encima, es prioritario antes que el proyecto de vida familiar. Por eso se posterga. Sí. ¿Por qué se posterga? Doctora, porque hay prioridades y otras cosas que tiene que ver también con lo económico. Por supuesto que lo económico es un factor, hay costos de crianzas, pero no podemos decir que porque la situación económica es difícil, vamos a dejar de formar una familia. Doctora, ¿qué impacto podría tener esto también en la salud pública? Digo, teniendo que, bueno, la sociedad va envejeciendo y obviamente necesita quizás más atención. Claro, también es necesario alentar medidas de cuidado y de atención de la salud de una población mayor que cada vez se hace más grande, más significativa en el conjunto de la población, ¿no? Sí, eso exige, tener en cuenta una serie de medidas de salud pública, tendientes a la atención de las personas mayores y de los cuidados, sobre todo teniendo en cuenta la longevidad que cada vez
la esperanza de vida o el número promedio de años que podemos esperar vivir es mayor, y esto, bueno, genera mayor demanda de servicios de salud, que hay que, en fin, hay que desarrollarlos, hay que considerarlos, ¿no? Doctora, ha sido un enorme gusto poder dialogar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La doctora María Inés Pasanante dialogando con nosotros, hablando acerca de este reciente informe que se presentó el día 11 de julio en el marco del Día Mundial de la Población, y hablando sobre los cambios estructurales demográficos en Latinoamérica, haciendo hincapié sobre la baja natalidad en la República Argentina.